Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:07 en la mañana. Parece que no siempre se entiende lo que se dice, o se quiere entender, o se quiere escuchar y entender lo que conviene. Aquí no hemos avalado la salida ilegal ni la entrada ilegal de nadie. Perdónenme, yo les insisto, el proceso de la semana anterior fue irregular. Y cada sector tiene una interpretación legal. ¿En qué momento uno ha dicho acá que tiene que salir la señora Almeida o el señor Ulloa? No se entiende. Pero bueno, la cosa es que yo sí creo que la solución la tienen ellos mismos. Si es que tuviesen un ápice de patriotismo. Porque el patriotismo significa ceder posiciones, pensando en que detrás de los intereses que deben tener los 7 integrantes del Consejo está el país. Demuestran que son patriotas y busquen una solución. Es lo que yo sugiero. Así que a ratos no se entiende bien lo que se traslada, o al menos se carece de capacidad de comprensión de lo que se dice. En fin, 7:08 en la mañana. Les propongo hablar de economía y de minería. El economista Walter Spurrier Vaquerizo está enlazado con nosotros de vía telemática. Él es el director de análisis semanal y la cabeza del grupo Spurrier. ¿Cómo le va, señor economista? Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo están ustedes en la radio Sonora? Un gusto saludarle a los 50,000 años que tengo la posibilidad de entrevistar a Walter Spurrier Vaquerizo junto a Belkis Sánchez, y quien le habla, Fabricio Vela. Le saludamos. Quiero pedirle primero una valoración del tema minero, porque ese era, digamos, el tema central que queríamos abordar el día de hoy. Hay evidentemente una discusión sobre la minería ilegal y la minería legal. Ahora mismo el gobierno ha generado una incursión el último fin de semana en la zona del río Yotzupino, en la provincia de Napo, para controlar actividades de minería ilegal, incluso con el apoyo o el aval de grupos armados. Los militares fueron recibidos a bala durante la incursión del último fin de semana. Pero por otra parte tenemos la minería legal, que también es discutida por un segmento de la sociedad y particularmente por el sector antiminero, y que promueve la defensa del medio ambiente. ¿Cómo enfrentamos esta situación que es una realidad en el Ecuador? Walter Spurrier. Muy bien, Fabricio. Fíjense, lo que sucede es que el Ecuador es un país minero, es un país que tiene cobre y oro, sobre todo, y oro, hay mucho oro a nivel superficial, por decirlo así, y minería va a haber en el país. Va a haber minería porque la gente sale a buscar, ver la posibilidad de minar, buscar oro, sea en la provincia de Napo, como acaba de suceder, sea en Esmeralda, sea en El Oro, sea en otras provincias orientales. Y cuando las personas actúan de manera fuera del marco legal, no obedecen las reglas ambientales, no protegen el medio ambiente. Hemos visto lo que está sucediendo en el Napo, anteriormente hemos visto lo que ha pasado en Esmeraldas. Y luego, estas personas que entran de manera desordenada pasan a ser controladas por mafias. O sea, pasa a haber una mafia también vinculada al narcotráfico, que es la que se apodera de estos yacimientos. Se destruye el medio ambiente y el fisco, y a través del fisco el pueblo ecuatoriano no recibe ningún beneficio de la extracción de ese oro. Entonces, el problema es de que hay una coalición entre quienes piensan que puede evitar que haya minería en el país, porque consideran que no debería tocarse el medio ambiente. Hay una coalición entre ellos y los que quieren llevar la minería ilegal, tratando de impedir que haya una minería ordenada por el Estado ilegal, que es lo que está buscando este gobierno, y que el gobierno en el pasado han tratado de hacerlo, y que hemos tenido etapas en que ha habido exploración minera, etapas en que no se ha permitido la minería, y a las finales prácticamente tenemos muy poca minería legal hoy en nivel de producción. Tenemos una buena parte de minería legal en proceso de búsqueda de depósitos que han encontrado yacimientos, pero que están en exploración. Entonces estamos en un proceso de inicio de una etapa de minería legal que nos pondría a la altura de Chile y Perú,
pero que tiene muchos obstáculos por delante debido a una oposición muy fuerte en determinados estamentos de la sociedad civil y también en ciertos órganos del Estado. Economista, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Centrémonos de momento en lo que tiene que ver con la minería ilegal a propósito de estas mafias a las que usted hacía referencia. ¿Es posible combatirla como tal? No es reciente, no es un hecho nuevo, evidentemente, pero ¿cómo hacer para combatirla y cuáles son las implicaciones en el marco de esa lucha, digámoslo así? Bueno, combatirla sin abrir a la minería legal es sumamente difícil, porque esta minería ilegal se da en distintas partes del país y de manera simultánea, ¿no? Ahora ha habido un escándalo por lo de Napo, que ya venía dándose hace algunos meses, y hemos visto que incluso hay maquinarias de gobiernos locales que estuvieron trabajando en esa minería ilegal, pero poco tiempo antes tuvimos un accidente en Esmeraldas, y ahí recién se percataron las autoridades que también en ese sector remoto de Esmeraldas estaba un proceso de minería ilegal. O sea, y luego hubo el caso en Buenos Aires, en Imbabura, en que tuvieron que intervenir las Fuerzas Armadas junto con la policía para poder sacar a miles de mineros ilegales. Incluso cuando lograron entrar a esta mina, a este sector donde estaban operando los mineros ilegales en Imbabura, encontraron cadáveres. O sea, el asunto es sumamente complejo. Hay el tema del sector de Saruba. Buena parte de la población de Saruba está de acuerdo con esa minería ilegal porque son parte de quienes están extrayendo oro de una manera ilegal, socavando las viviendas, socavando la ciudad. O sea que la manera de combatir la minería ilegal es contratando una minería legal que se la puede hacer el seguimiento de que mantengan prácticas adecuadas en la manera ambiental y que generen ingresos al Estado, que hayan exportaciones registradas y que el país se beneficie de esas actividades. De lo contrario, decir no vamos a permitir la minería y no haber minería en el país es ser ciegos. Si no hay minería legal, habrá más minería ilegal y no va a ser posible controlar en todas partes. Se podrá intervenir en un sitio, en otro, pero surgirán nuevos sectores, nuevos frentes donde haya minería ilegal y sale del control de las manos del Estado. Pero por ejemplo, Walter, perdón que le interrumpa, pero lo de Saruma, y me escribe justamente un colega sarumeño, Julio Sari, que está en sintonía, y él es de Saruma. Lo de Saruma termina siendo un caso paradigmático, porque usted bien lo acaba de anotar. Se ejecuta actividad ilegal con el apoyo de la propia comunidad. O sea, ¿cómo hacemos para establecer las reglas claras en zonas donde no se puede hacer minería, donde hay minería ilegal, pero hay un segmento de la población, hay autoridades, hay políticos que han aupado esa minería ilegal? Bueno, cuando se la deja que tome cuerpo, es sumamente complicado. Yo estuve hablando días pasados con el viceministro de Minas. Está con protección policial porque lo han amenazado de muerte por la intervención en Saruma. O sea, va a ser muy difícil controlar Saruma porque ya ha tomado cuerpo. Lo mismo sucede en la provincia del Oro, en Ponce Enríquez. Ponce Enríquez es el sector de la provincia del Oro que está hacia la costa. Ahí hay mucha minería ilegal y ahí ni siquiera ya entran las Fuerzas Armadas. Hay demasiada minería ilegal. O sea, el asunto es impedir que tome cuerpo la minería ilegal y legalizarlo. O sea, que entren empresas, contraten gente del sector, ya tornen imposible que los invadan las mafias. Y esa es la única manera en que se va a poder controlar. Lo de Saruma va a ser sumamente complicado poderlo controlar. Las autoridades están haciendo los esfuerzos, mejorar algo la situación, pero tan pronto las autoridades se retiren de Saruma, volverá a tomar más cuerpo la minería ilegal. Justamente, economista, allí sí me gustaría un criterio suyo, qué lectura tiene respecto del proceso que se lleva adelante en Saruma a propósito de estos esfuerzos que usted dice que se hacen por parte de las autoridades para frenar la minería ilegal en esa zona.
Bueno, ¿qué nomás están haciendo en Zaruma? ¿Qué nomás pretenden hacer? No sé, ¿no? Pueden buscar todas las minas ilegales, sacar todos los materiales que hay allí, tratar de ver quiénes son las personas responsables, seguirles juicios políticos, seguirles juicios, meterlos presos de ser posible, pero nada impide que en otros sectores de Zaruma comience a haber minería ilegal. Recordemos que las minas estaban allí y Zaruma se construyó allí justamente porque estaban las minas, ¿no? Entonces va a ser muy complejo. Tendría que el gobierno hacer toda una tarea de legalización de minas en todo ese sector del país para lograr controlar esa minería ilegal. Si de lo contrario es solo mientras que presten atención y estén vigilando y estén buscando donde hay túneles y cerrándolos, es que se va a poder frenar la minería, pero no creo que van a poder parar. Quiero aprovechar la oportunidad de este diálogo con Walter Spurrier Baquerizo para justamente abordar otros temas. Recibía justamente una inquietud de uno de nuestros oyentes que dice: ¿qué pasa con el gas natural? ¿Por qué se prefiere importar más de $3,000 millones? ¿Cuál es la explicación a esto que señala el oyente economista Walter Spurrier? Bueno, el tema justamente lo traté en un artículo del diario del Universo el día domingo. El tema es que hay yacimientos hidrocarburíferos en el Golfo de Guayaquil. De hecho, se descubrieron en el año 70 gas en el Campo Amistad. Pero entonces las autoridades, el gobierno militar, como tenía todos los poderes, decidió confiscar el campo, considerar que se había concedido debido a la corrupción. Y ese acto de no haber seguido el debido proceso, acabó usted de escuchar, Fabricio, su justa preocupación de que las cosas tienen que hacerse en el siguiente debido proceso, originó a que la empresa confiscada ponga una serie de dificultades a la empresa sucesora que entró a buscar el Campo de Amistad, y el resultado es que a las finales nunca ha habido una exploración integral en el Golfo de Guayaquil. La última empresa que estuvo a cargo del Campo Amistad fue Petroecuador, pero Petroecuador tiene recursos muy limitados y Petroecuador tiene campos petroleros muy rendidores en el oriente. O sea, no se le justifica a Petroecuador dedicar sus pocos recursos a el campo, a buscar hidrocarburos en la costa, que igual es riesgoso, cuando tiene campos en la Amazonía, donde ya no tiene ningún riesgo porque las reservas han sido detectadas. En ese campo, en ese momento, Petroecuador dice, o las autoridades dicen, estamos necesitando más generación térmica en base a gas, y por lo tanto vamos a importar el gas. Y vamos a aceptar esta propuesta de una empresa que dice que va a traer gas y que va a poner más centrales a gas. El problema no es tanto que contraten con esa empresa para que traiga gas para cubrir las necesidades del país. El problema es que se piensa entregarle a las empresas las instalaciones vinculadas con el Campo Amistad, que incluyen un gasoducto y una central Termomachala situada en la provincia del Oro, justo donde llega el gasoducto. Y el problema entonces es que si se contrata con esa empresa, ya no va a ser atractivo para alguien buscar gas en el Golfo, porque si encuentra el gas, tiene que haber suficientes cantidades desde un principio para duplicar la infraestructura que ya tiene el Campo Amistad, porque eso se le habría concedido a otra empresa. Entonces, la idea es, en mi criterio, lo que tiene que hacer el gobierno, y no sé por qué se ha demorado tanto, porque ya se posicionó ya en mayo y ya estamos en febrero del siguiente año, es contratar con algunas de las empresas interesadas en buscar gas en el Golfo y entregar esas instalaciones. Y luego hay alguna empresa que quiere importar más gas para las necesidades industriales del país y para generar hidroelectricidad, pues que construye sus propias instalaciones. Entonces, de esa manera, el Ecuador, a medida que encuentre gas, va a poder importar menos gas, y de esa manera nos estamos ahorrando las divisas.
Entonces, en ese sentido, la prioridad de mi criterio, las autoridades las tienen al revés. Primero hay que buscar nuestro gas y de manera complementaria las importaciones. Oiga, déjeme añadirle algo más de un comentario que también recibo de otro oyente. Me dice, otro tema es que hay muchas trabas para que la minería legal explote. Tienen concesiones, pero no les dan permisos, así que es terrible, dice. Y lo del campo Amistad es muy caro explorar y por eso se necesita que llegue inversión extranjera. Es lo que me pasa a una de nuestras oyentes, Walter. Sí, son dos preguntas distintas. En el caso del gas, hay empresas interesadas. Hay empresas que están costa afuera en el Perú, hay empresas que están costa afuera en Colombia. También hay interés del grupo El Juri porque ellos consumen mucho gas en sus industrias en Cuenca. Entonces, hay quienes dicen, yo creo que se justifica el riesgo porque el Golfo de Guayaquil, en la parte norte, en lo que viene Salancón, tiene petróleo, y cruzando la frontera con el Perú, Perú está sacando petróleo y gas, o sea que ahí evidentemente va a haber. En el caso de la minería, hay un enorme interés por invertir en el Ecuador, porque se ha llegado a detectar que el Ecuador tiene la misma potencialidad para yacimientos de cobre de las que tienen Chile y Perú. Y Chile y Perú son los dos exportadores más grandes exportadores de cobre en el mundo. O sea, los Andes son para el cobre lo que el Golfo Pérsico es para el petróleo. Aquí es donde hay cobre y nosotros lo tenemos. Y el cobre es el metal del futuro, porque, por ejemplo, que tengan los carros eléctricos, ¿cómo van a poder haber carros eléctricos? Tienen que haber estaciones de servicio de electricidad en todas partes. Y para eso tiene que ser más tendido eléctrico, y eso se requiere cobre, entre otros usos. Entonces, en ese sentido, hay mucho interés para el cobre, pero el Ecuador hace todo lo posible por desmotivarlos. Por ejemplo, el presidente Moreno cerró el catastro minero y dejó de procesar solicitudes para tener prospección y exploración de yacimientos mineros. Eso fue hace justamente 4 años. Entonces, las empresas interesadas, primero, las que ya habían hecho las solicitudes, no les tramitaron las solicitudes. Y las que estaban interesadas en solicitar, no les permitieron registrarse. Pasan 4 años. Una empresa no puede estar sentada 4 años esperando a que le den una respuesta. Sencillamente coge su dinero y su fuerza de trabajo, su capital humano, y va a buscar los minerales a otro país. Va a buscar al África, va a buscar al Asia, a otros países de América. Y aquí sencillamente pensamos que van a estar sentados 4 años hasta que se llegue a una respuesta. Recién ahora, dice el ministro de Minas, Petróleo y Minas, que va a comenzar a analizar las propuestas que entraron 4 años atrás, pero todavía no va a empezar a receptar nuevas propuestas de las empresas que están interesadas. Y luego de las empresas que ya les han concedido permisos, tienen que esperar que el Ministerio del Ambiente les dé el permiso ambiental, y eso toma como 2 años más. Entonces, alguien que está interesado a buscar minería en el Ecuador le toma como por lo menos 6 años comenzar a tener los derechos para comenzar a hacer la inversión y buscar el metal que busca. Entonces, realmente hacemos lo posible por desmotivar. Y si hacemos lo posible por desmotivar, entonces las empresas que quedan, que quieren entrar en el país, no van a hacer propuestas tan interesantes porque tienen menos competencia. La idea es tener el máximo número de personas interesadas y empresas de entrar en el país para así que el Ecuador pueda escoger los que tienen las mejores propuestas y las empresas de mayor calidad. La apertura minera se inició con la ley de minas que aprobó el presidente Gustavo Noboa hace ya más de 20 años. Y recién solo tenemos 2 empresas que han comenzado a producir metales, una sobre todo oro, otra sobre todo cobre, cuando deberíamos estar yendo ya a algún boom minero que estuviese a estas alturas resolviéndonos el problema económico que hoy día nos tiene tan apretados en nuestras finanzas. Economista, un poco en términos ya más generales y a propósito de estas reflexiones que hacía en la columna de un diario en estos días, ¿cómo evalúa usted la política hidrocarburífera del gobierno en estos 8 meses que ya lleva? Hay 2 aspectos a esa política hidrocarburífera. Lo que definió
el presidente que tenía que hacerse en uno de sus primeros decretos ejecutivos estuvo excelente. Él dio las pautas de lo que tenía que hacerse, los pasos que deberían tomarse y con el objetivo de poder duplicar la producción petrolera. La meta era duplicar la producción petrolera para fines del periodo presidencial. Supongamos que no alcanzase la meta, supongamos que solo alcance la mitad de lo que quiere aumentar la producción y tengamos 750.000 barriles diarios frente a los 500.000 barriles diarios de ahora. Solo esa diferencia de producción le daría al Ecuador una enorme cantidad de recursos fiscales para superar la crisis fiscal y para que el Estado pueda invertir en la economía. El problema es de que todo ha ido muy lento. El presidente dispuso un proceso muy transparente para elegir los nuevos directivos de Petroecuador y no se movió nada. No se movió nada. En estos últimos días ha tenido que decir, bueno, ya esto como no funciona, nombro al ingeniero Ítalo Cedeño a Petroecuador, que es un profesional de mucha trayectoria en el sector petrolero, que pienso que probablemente va a hacer una estupenda labor en manejar Petroecuador, pero recién lo han nombrado. Eso debió haberse nombrado en junio, y recién se está nombrando en febrero. Y no ha habido un solo concurso de todo lo que planteaba el gobierno que tenía que abrirse, concursos para buscar propuestas, para comenzar a abrir nuevos frentes de exploración o en campos que ya existen, nuevas inversiones para aumentar la producción. Todavía no ha habido ninguno. Entonces también hemos perdido el tiempo. Y de las empresas que habían conseguido contratos en el gobierno de Moreno, hace más de 2 años. Recién a una se le ha dado el permiso ambiental. El presidente debió haberse reunido con el Ministerio del Medio Ambiente y decir, pongan gente a trabajar en este otro contrato que son importantes, vean si cumplen con los requisitos ambientales y denle el permiso. Pero aparentemente no lo hizo y no se han dado los permisos. Recién uno de las empresas que obtuvieron autorización para desarrollar ciertos campos hace más de 2 años. Entonces, la planificación de las políticas petroleras es excelente, pero hasta ahora no hemos visto ejecución y ese es el problema. Correcto. En la recta final de este espacio, quiero dejar de lado los temas de hidrocarburíferos y mineros y le quiero preguntar a usted, que también es de su expertise en materia económica, ¿fue conveniente o no la reforma tributaria que entró en vigencia el 30 de noviembre y que durante el mes de enero para muchos contribuyentes se convirtió en un dolor de cabeza? Mucha gente, sobre todo en las redes, hablaba de que terminó siendo un asalto, de que para este año habrá que separar una buena cantidad de plata para poder pagar el próximo año el impuesto a la renta que se cause en el curso de este 2022. ¿No terminó siendo esta reforma tributaria, le pregunto a Walter Spurrier, un golpe a la clase media de la economía y dentro de la clase media a los profesionales que, por ejemplo, facturan o aquellos que tienen relación de dependencia, pero que terminan siendo, en términos reales, quienes mueven y sostienen y dinamizan la economía? Walter Spurrier. Sí, Fabricio, yo coincido con su opinión que está detrás de su pregunta. El gobierno necesitaba mejorar su situación fiscal y necesita un apoyo del Fondo Monetario, plata que le dé el Fondo Monetario para atender el hueco fiscal que tiene, porque el gasto público se desbocó durante el gobierno de Moreno, durante el gobierno de Correa sobre todo, y como bajó el precio del petróleo y ya no le tienen préstamos internacionales, no tienen cómo cubrir los gastos de la burocracia central. Entonces el Fondo Monetario le dijo, usted tiene que aumentar los ingresos, porque usted me dice que quiere cortar los gastos, no le creo. Entonces, está bien, corta los gastos, pero ahorita tiene que aumentar los ingresos. Y lo que había propuesto el presidente Moreno fue, bueno, eso lo va a hacer mi sucesor y yo creo que va a subir el IVA. Ahora, el gobierno actual decidió no subir el IVA y subir los impuestos. Y la visión del Ministerio de Finanzas es de que los profesionales, las personas que ganan más de $2.000, viendo la distribución de ingresos que hay en el país, son los ricos del país. Esa es la posición que tiene el Ministerio de Finanzas, y como son los ricos,
les voy a hacer que contribuyan más. Y subió enormemente los impuestos, porque no solamente subió la tasa de impuestos, sino que redujo las deducciones que se pueden tener por los gastos que se hacen. Y no tomaron en cuenta que esta clase profesional que está tratando de surgir en su vida, que está tratando de darle a sus hijos mejor educación mandando a las escuelas privadas, que se ha metido en una hipoteca para poder tener mejor vivienda para su familia, que no utiliza el transporte público por su deficiencia de calidad y que también está pagando letras en alguna casa comercial porque está comprando un automóvil, de pronto le suben los impuestos de tal manera que no puede atender todas esas cosas. Y dice, ¿qué elimino? ¿Mi seguro de salud o para pagar los impuestos? ¿Saco mis hijos de las escuelas privadas para pagar los impuestos? ¿Vendo el carro y hago el transporte público? O sea, está obligando a una clase profesional a bajar significativamente su nivel de vida. Ahí la diferencia es que yo, como usted, considera que una clase profesional es una clase media, porque vivimos de lo que ganamos y no tenemos bienes de capital. No es que podemos vivir de las rentas o del trabajo de otros, vivimos de nuestro propio trabajo. Pero las autoridades consideran que son ricos porque el promedio de las familias ecuatorianas son una pareja que ambos ganan sueldo mínimo. Y dice, todo el mundo que tiene más que eso pertenece a una clase privilegiada y por lo tanto reducimos igualdades en la economía bajándole los ingresos a esa clase profesional. Entonces, yo pienso de que hubiera sido mejor ir por el IVA y no por este impuesto, o si iban a subir el impuesto a los profesionales, no debió haber sido tan exagerado como fue el alza. Usted cuando habla del IVA, habla de un aumento del IVA. ¿Usted era partidario o es partidario del aumento del IVA? Bueno, yo pienso que si había que mejorar las finanzas públicas, mejor era subir el IVA un par de puntos que el alza que se dio ahora. Pero el problema es que el IVA lo pagamos todos. El impuesto a la renta tiene la particularidad de que quien más gana, al menos ese es el concepto, quien más gana, más tributa. Pero el IVA lo pagamos todos, ricos y pobres. Así es, todos pagamos, pero lo que sucede es que en el IVA, la manera como se maneja el IVA, se eliminan los productos que son de consumo popular. O sea, la canasta básica no paga IVA. Entonces, de esa manera se está defendiendo a los más pobres. Si la canasta básica incluyera pagar a IVA, pues sí, pagarían los más pobres. Entonces, hasta cierto punto es más llevadero un pago por un IVA más alto que el pago de impuesto a la renta que se está haciendo ahora. Porque además, fíjese, Mauricio, este impuesto a la renta que han subido lo pagan la gente que está en la economía formal. El IVA, igual los informales no pueden evitar en ciertos tipos de productos pagar el IVA. Entonces, no digo que sea partidario de aumentar el IVA, digo, entre el aumento del IVA y la alza de impuesto a la renta que acaban de hacer, pienso que lo del IVA era más llevadero. Correcto. Walter Spurrier, gracias por el tiempo y por sus aportes para el debate sobre los temas económicos y también de la explotación de recursos naturales. Muy amable, que tenga un buen día. Muchas gracias. Muy gentil. Walter Spurrier Vaquerizo, de Análisis Semanal y del Grupo Spurrier, conversando con nosotros sobre los temas de la minería, los temas de los hidrocarburos y también, qué bueno que coincidan con uno, o sea, uno de alguna manera siente que no está loco cuando dice que la reforma tributaria terminó golpeándonos la economía a muchos ecuatorianos, ¿ya? A ese segmento de la sociedad que está llamado a dinamizar la economía, aportar al consumo, etcétera, terminó siendo un golpe muy fuerte a la economía de ese segmento de ecuatorianos. Ahí estamos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.